Bien, permitir a todos. Se me quedó pensando la computadora. Bueno, entonces es importantísimo que nosotros manejemos. Obviamente que acá estamos todavía hablando de lo que es una reacción y entendiendo lo que es el pH y cuántas modificaciones que existen en nuestro organismo. Pero de estas reacciones, ¿sí?, va a estar y va a depender el resto de nuestro organismo. ¿Qué pasa que no me cambia el power? Ah, se quedó pensando. Bien, la alcalosis. La alcalosis también es un término clínico, es todo lo que indica un trastorno hidroelectrolítico que tiende a un exceso de bases o a recepcionar mayor cantidad en este caso de aniones de carga positiva, ¿sí? Y va a tender a lo que es la alcalinidad de nuestro organismo. ¿En base a qué? En base al pH que nosotros vamos a entender como normal, de 7,35 a 7,45. La alcalosis es lo que me marca, la alcalemia es todo lo que a mí me lleva, o el viraje del pH a un cierto grado de alcalinidad por arriba de los 7,4. Hay, por ejemplo, de cosas que a mí me determinan o me ayudan a tener mayor acidez o mayor alcalinidad. ¿Por qué digo me ayudan o en algunos casos pueden ser determinantes? Porque uno dice, es importante que yo modifique el pH. En realidad, a través del mecanismo homeostático, es autorregulador. Nuestro organismo siempre se está autorregulando. De ahí es que yo, por ejemplo, en el día de ayer les había dicho que les iba a mandar una planillita. No voy a poner compartir ahora porque yo ya se las compartí, ahora se las voy a cargar de vuelta al grupo, donde trataba de mostrarle los gases en sangre a través de flechitas, ¿sí? Y donde teníamos que tener en cuenta, por ejemplo, la PO2, la PCO2. Si yo quisiera, por ejemplo, modificar estructuralmente mi organismo, estructuralmente, porque digo la estructura de la composición interna de mi organismo, si yo me pongo a hacer así, hiperventilar, seguramente en 20 segundos, ¿qué voy a estar haciendo si hiperventilo? Hiperventilo, ustedes tienen que empezar a entender ahora muchas cosas que a nosotros nos van a servir para el futuro. Si ustedes se ponen a pensar en cuánto tiempo respiran, yo respiro en un segundo y exhalo en cuánto, en más o menos tiempo. ¿Se pusieron a pensar alguna vez cómo es el ciclo de respiración? ¿O entendieron? Se respira en un tiempo, ¿sí? Se libera, ¿sí?, o se exhala en 2 tiempos. Quiere decir que si yo tardo 3 segundos en meter oxígeno a mi cuerpo, voy a tardar, ¿sí?, 6 segundos en exhalar el oxígeno o el dióxido de carbono de mi cuerpo. Fundamento, ¿por qué esto? Porque la respiración, cuando yo ingreso a mi organismo, ¿sí?, lo hago en forma pasiva, es decir, primero y principal, el diafragma tira hacia abajo, lo que me obliga a tener mayor capacidad. Segundo, hay un intercambio entre las atmósferas. Este intercambio, ¿ya hay alguien pendiente de ingresar? No. Este intercambio entre las atmósferas hace que mi organismo esté obligado a meter. Quiere decir que yo cuando inspiro, ¿sí?, cuando inspiro, lo hago en una forma pasiva. Y cuando libero, tengo que forzar el diafragma que impulsa hacia arriba, los músculos que contraigan, gasto energía y eso me lleva mayor tiempo. Volviendo al ejemplo, si yo me pongo a hacer
hiperventilar, lo que estoy haciendo es igualar los tiempos. ¿Y dónde voy a estar perjudicando? Voy a estar perjudicando más en la exhalación. Y si no puedo exhalar, me voy a estar quedando con dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono en exceso en mi organismo va a tender, ¿sí?, a la acidemia, lo que me va a transformar en un estado ácido, lo que va a hacer que a los minuto y medio me caiga redondo, culo para arriba, ¿sí?, desmayado. ¿Por qué? Porque voy a entrar en un estado de acidez. ¿Y por qué me voy a desmayar? Me voy a desmayar porque yo estoy forzando a eso y mi organismo en forma homeostática compensatoria dice, cortocircuito en el cerebro, ¿sí?, lo desmayo para poder retomar el ritmo respiratorio, ¿sí?, y repararse. Es como una computadora nuestro organismo, se autorrepara. Por eso es que muchas veces lleva a un desmayo, ¿sí?, para poder autorrepararse cuando yo estoy forzando a algo. Bien, ¿cómo se mantiene el pH arterial dentro del rango normal? Bueno, se mantiene a través del pulmón, que es lo que yo justamente le estaba diciendo a ustedes, ayuda a que se pueda equilibrar, desequilibrar, cuando hay o sea, no siempre voy a ventilar, hiperventilar en forma involuntaria. Muchas veces voy a hiperventilar cuando me pongo nervioso, cuando voy a correr. ¿Por qué? Porque a veces si me asusto también voy a hiperventilar. Si corro el colectivo, seguramente voy a hiperventilar, ¿sí? Si hago una actividad física, seguramente voy a hiperventilar. Y esto también es un mecanismo compensatorio para que a mí me lleve a que mi organismo se Si yo no hiperventilo, mi acidez va a ser tanto que se va a hacer lo que me provocó que me desmaye. Entonces, el pulmón es el mecanismo que autorregula en forma directa. Después también tenemos los riñones. ¿Sí? Los riñones son los mega archi recontra super encargados de equilibrar este pH arterial, porque, por ejemplo, yo ahora que estoy haciendo, dije, estoy tomando mate y mi mate está ácido. ¿Y qué hace? ¿Lo respiro al mate? No, lo voy a orinar. ¿Sí? Se va a encargar mis riñones de eliminarlo, pero ya no, va a tener un tiempo, ¿sí? Un tiempo, pero es necesario, es súper necesario el riñón. Fíjense la importancia que a veces uno dice, ah, no, el corazón, el pulmón, el riñón, sin embargo, es mega archi importante. Como así también los sistemas buffer o tampones, como son nuestros retenedores. En nuestro organismo también tenemos bicarbonato en forma normal, continuamente. Y si yo le pongo más bicarbonato a mi cuerpo, voy a tender a la alcalinidad y voy a hacer una actividad. Si aquellos que están muy acostumbrados a tomar uvasal, todo lo que es bicarbonato puro, seguramente van a tener mucho bicarbonato en el cuerpo, que cuando hagan una actividad se van a fatigar y a cansar rápidamente, porque enseguida va a salir el bicarbonato a acidificar, a alcalinizar la sangre y va a tender a la acidificación. El bicarbonato, como es un electrolito natural de nuestro cuerpo, a veces tendemos a retenerlo más de lo común. Así como el sodio. ¿Sí? El sodio lo retenemos mucho a través de las diferentes sales. Bien, el sistema buffer o tampón hacen mecanismos compensatorios inmediatos, es decir, salen a compensar en forma inmediata. Bien, el funcionamiento del tracto gastrointestinal también es importante para regular el estado de ácido-base, pero no lo pueden hacer rápidamente, exceptuando que haya una pérdida grande y momentánea o involuntaria de ácido clorhídrico, que es lo que contiene el estómago, que puede ser a través de los vómitos. Fíjense que si yo pierdo ácido
mi organismo, ¿qué va a pasar? Si yo pierdo el ácido, me voy a volver alcalino. Y esto también es malo. La diarrea hace que uno pierda mucho bicarbonato y mucho, podríamos decir, sodio y potasio, lo que me va a llevar a una acidez. Fíjense que yo estoy perdiendo sodio y potasio, que los dos estaban en el rango de los alcalinos. Y si yo pierdo por el tracto gastrointestinal a través de una diarrea, mi organismo se va a acidificar. Bien. Como las había puesto hoy, los pulmones son la fuente más importante de producción endógena de ácidos volátiles, es decir, lo que intercambia rápidamente, que provienen del metabolismo de, primero y principal, el metabolismo del oxígeno, el metabolismo de la glucosa, el de los ácidos, que en condiciones normales, ¿sí?, producen desechos de dióxido de carbono, CO2, que mantiene su concentración dentro de lo que es la ventilación en los pulmones. Si se libera y hay un aumento exagerado de hidrógeno, ¿sí?, voy a tender a la acidez, porque esto va a tender a ganarse. Descendiendo el pH, estimulando los quimiorreceptores que se localizan dentro de lo que es el sistema respiratorio, dentro de la médula espinal, el seno carotidio, lo que me va a llevar a una hiperventilación. Cuando se provoca esta hiperventilación pulmonar, el desequilibrio, ¿cuánto era la PO2 normal en los pulmones? La PO2 normal oscilaba entre los 85 y 100. Y la PCO2 normal oscilaba entre los 35 y los 45. Si yo me retengo CO2, ¿sí?, presión de dióxido de carbono, voy a tender a la acidez y a disminuir, posiblemente por ahí con una PO2 normal, ¿sí?, pero bueno, todo va a ir. Si yo tengo un problema respiratorio y no puedo ingresar por la nariz o por la boca o una afección en los pulmones, seguramente no voy a poder ingresar oxígeno, lo que va a hacer que haya una disminución de mi PO2, presión de oxígeno, lo que va a tender a una acidez. Esa acidez, ¿sí?, la van a tratar de compensar en primera instancia los pulmones, hiperventilando. ¿Nunca vieron a alguien cuando está mareado que te dicen, respira dentro de una bolsa de papel? ¿Sí? ¿Para qué se respira dentro de una bolsa de papel? A veces en los aviones, a veces en los lugares donde uno dice, ahí el paciente está nervioso, respira dentro de una bolsa de papel. ¿Por qué? Porque hacemos, ¿sí?, que se libere el dióxido de carbono, ¿sí?, porque el paciente está acidótico y lo que hace es que cuando vuelva a respirar, inhale el dióxido de carbono, ¿sí?, para tratar de equilibrar el mecanismo compensador. La verdad que creo yo que no sirve lo de la bolsita de papel, lo que más sirve es sentarse y tranquilizar al sujeto, al paciente, pero hay en lugares que lo hacen y lo justifican de esa manera. Bien. Por el contrario, la hipoventilación, ¿sí?, hipoventilación, es decir, respirar poquito, ¿sí?, hace que el organismo retenga mucho CO2, ¿sí?, que quede disponible en forma de ácido carbónico, ¿sí?, de esta manera disminuye el pH y los fluidos corporales. Recuerden, cuando hay un paro cardiorrespiratorio, ¿sí?, una parada cardiorrespiratoria, el paciente se intoxica y se vuelve ácido, porque no se libera el dióxido de carbono. Y muchas veces dijimos que no es contraproducente, tampoco está dentro del protocolo del RCP, pero muchas veces se les cuelga o se les coloca un bicarbonato al paciente, un sachet, un báster de bicarbonato, para tratar de revertir la acidez que tiene el organismo. De hecho, vienen sachecitos básteres de 100 para tratar de compensar lo que se puso ácido el organismo. Esto para mejorar la condición química del sujeto, ¿sí? Bien, hablamos de la respiración normal, ¿sí? La respiración normal lo que está tratando de indicar es el ciclo de los tiempos. Uno inspira en un tiempo, expira en 2 tiempos, ¿sí? Y esto hace que
puedan tener diferentes condiciones. Los tipos de respiración, para nosotros también es importante ver que la hipernea, ¿qué era una hipernea? Un aumento hiper, ¿sí? Estamos hablando del aumento de lo que es la frecuencia respiratoria, pero también la profundidad y tipo de respiración. Tenemos una respiración de Kussmaul, ¿sí? Y acá tenemos que empezar a describir que es una hiperventilación muy característica en pacientes con que tienen acidez metabólica. ¿Y por qué hablamos de acidez metabólica? Porque se da por lo general en un paciente que tiene una cetoacidosis diabética y lo que hizo fue retener este desecho de la glucosa dentro del organismo para que el organismo trate de eliminar estos desechos, ¿sí? La glucosa es positiva y lo que hace es tratar de perderla, lo que va a hacer un mecanismo de acidez dentro de mi organismo. De ahí que vamos a llegar que cuando un paciente tiene una acidez metabólica producto de una diabetes, lo vamos a denominar una cetoacidosis. Y seguramente el pH, dijimos que tiene una cetoacidosis, va a estar ácido, va a bajar por abajo de los 7,35. Cuando hay una insuficiencia renal, es decir, el organismo no puede eliminar los desechos, ¿sí? Van a quedarse y seguramente va a transformar el organismo en una cetoacidosis o en una acidosis renal, ¿sí? La respiración de Kussmaul es una respiración acelerada, rítmica, fíjense que está rítmica, que puede ser desde lo que es superficial o poco profunda. Profesor, una consulta. En la hiperventilación, ¿puede ser que se pueda reducir el dióxido de carbono? En la hiperventilación, Sí. En la hiperventilación vos vas a tener una descompensación que vas a eliminar más dióxido de carbono, lo que te va a hacer un aumento del volumen de la PO2 y lo que te va a llevar a una alcalosis, ¿sí?, respiratoria. En la hipoventilación vos vas a retener el dióxido de carbono, lo que te va a llevar a una acidez por retención de dióxido de carbono. ¿Sí? Por eso una parada respiratoria, el paciente se transforma ácido. Bueno, tenemos respiraciones de Cheyne-Stokes, se caracterizan por ser irregulares, ¿sí? El paciente con una respiración irregular va a tener una respiración superficial, una profunda, una media. Por lo general en pacientes crónicos o luego de una recuperación post-paro cardiorrespiratorio, y esta respiración irregular se determina por diferencias de reacciones en el lóbulo del parenquima raquídeo cerebral, es decir, a nivel del sistema nervioso central, no, es una respiración muy inestable. Lo más importante es que ustedes entiendan que en la respiración, ¿sí?, de Kussmaul es pareja. La respiración de Cheyne-Stokes, ¿sí?, es irregular. Y después tenemos la respiración de Biot, ¿sí?, que es una respiración que podríamos decir es una respiración que es rítmica, pero puede ser pausada. Es una hipoventilación donde uno respira y hay un periodo muy largo entre que libera y vuelva a tomar el intercambio gaseoso. Por eso es que se pueden graficar de esta manera. En este caso, ¿sí?, vamos a ver que hay descenso, ¿sí?, brusco de la oxigenación, en la última, en la Kussmaul. Van a ver que hay por lo general, un movimiento, un descenso tanto en la PO2, ¿sí?, como en la PCO2. Típico de esta respiración es una respiración del tipo
agónica, pausada, ¿sí? Vamos al último, a los riñones, perdón, tenemos los buffers todavía. Los riñones controlan el filtrado de nuestro organismo, hacen que se pueda eliminar o reabsorber, ¿sí?, en forma de retenedores diferentes electrolitos de nuestro cuerpo. Todo lo que son los ácidos no volátiles que no se pudieron eliminar por la respiración, y regulan la cantidad no solamente de líquidos, sino de todo lo que son proteínas, lípidos, como desechos, como si fuera todo lo que son desechos de las de las reacciones químicas, de las proteínas, de los músculos de nuestro organismo. Y esto es importante porque el riñón, si bien regula el metabolismo, lo hace en forma lenta, pero ese es uno de los más efectivos. Bueno, para pasar, los principales tampones, ¿sí? ¿Por qué se los llama tampones o buffer? ¿Sí? Son aquellos que intervienen en forma inmediata para compensar la respuesta. El exceso o liberación, digo exceso o liberación de las bases, es aquella propiedad que se tiene cada uno de los electrolitos. Si yo digo, por ejemplo, que no tomo líquido y me deshidrato, seguramente mis bases electrolíticas, ¿sí?, van a tender a comprimirse y a utilizar menos cantidad de dióxido, menos de cantidad de oxígeno. Por eso es que posiblemente una persona en estado de deshidratación tenga menos requerimientos y va a disminuir su PO2, lo que me va a dar automáticamente a mí un paciente que va a tender hacia la acidez. Todos los mecanismos compensadores o sistemas buffer o tampones son aquellos que a mí me provocan dentro de mi organismo una modificación violenta para que yo no sufra y entre en estado de acidez o de alcalinidad. ¿Qué son principalmente los buffers? Son los que se activan, como es la sed, como es el bicarbonato, antes de que mi organismo llegue a una descompensación homeostática. Si hace mucho calor, yo voy a tener mayor cantidad de sed. Si transpiro, voy a orinar menos y voy a tener mayor cantidad de sed. Eso es un mecanismo compensador o tampón. Por eso es que es importantísimo. Por ejemplo, si ustedes fueran, hacemos un deporte y nos transpiramos, seguramente vamos a orinar menos cantidad de volumen porque hemos perdido líquido y vamos a tener un mecanismo tampón o sistema buffer que va a tratar de compensar a través de los líquidos. Hay en sujetos, como por ejemplo la tercera edad, que estos buffer o tampones no funcionan o funcionan a medias. De ahí es que el organismo de un abuelo puede llegar a deshidratarse mucho más rápido que el de un adulto, y un niño puede llegar a deshidratarse también mucho más rápido que un niño si pierde, por ejemplo, sodio o potasio por la materia fecal. De ahí es que los mecanismos de sistemas buffer son mecanismos compensatorios. Dice, intentarán evitar el cambio de pH. Son respuestas que son efectivas, son respuestas que son a corto plazo y tratan de hacer los mecanismos, utilizar las reservas que tiene mi organismo, pero ¿qué pasa? ¿Cuánto les dura un buffer? Y dura horas. Luego, cuando se consumió el bicarbonato, cuando no hay más sales para consumir, cuando el líquido no alcanza a activar el sistema renal, ¿sí?, empiezan las descompensaciones. Los trastornos primarios van a poder ser metabólicos o respiratorios, de ahí que tenemos dos variantes, acidez o acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Si hablamos de acidosis respiratoria,
o alcalosis respiratoria, estamos hablando del sistema pulmonar, la parte alta de nuestro organismo. Si hablamos de acidosis metabólica, ¿sí?, o alcalosis metabólica, hablamos de nuestro sistema renal. Y hay una tercera opción que puede ser mixta, que es en el caso de que no funcionen ambos trastornos. Bien, para que ustedes entiendan, el valor normal es lo que yo les puse ahí, es lo que yo les traduje del primer elemento de la tabla, ¿sí?, que es el valor normal, el pH de 7,35 a 7,45, la PCO2 de 35 a 45, el bicarbonato de 22 a 26 miliequivalentes, y los excesos de base, que es esta propiedad que tienen los elementos, ¿sí?, los electrolitos para ceder o ganar bases, tienen que estar entre más 3 y menos 3 para mantener un pH de 7,4. Por otro lado, el valor que está faltando acá es el valor de la PO2, que va a ir de 85 a 100 milímetros sobre mercurio, ¿sí?, dentro de lo que es la tabla. Una saturación óptima es aquella que supera los 95% de hemoglobina saturada en sangre. En la acidosis metabólica, vamos a metabólica. Piensen que el cuerpo se bajó el pH, por eso es que el pH está para abajo, ¿sí? El bicarbonato va a estar disminuido. El bicarbonato es una sal que no se puede eliminar como ácido volátil, por lo tanto va a ser eliminado por los riñones, ¿sí? Y va a tratar de compensar esta acidez. ¿De qué manera? Compensando, reteniendo, disminuyendo la cantidad de dióxido de carbono. ¿Cómo se disminuye la cantidad de dióxido de carbono? Liberándolo más. ¿Y cómo libero más? Por los pulmones. ¿Y cómo hago esto? Aumentando la ventilación. Por eso es que un mecanismo que está en acidosis metabólica va a tener un pH bajo, un bicarbonato bajo y una PCO2 disminuida, que da lugar a un mecanismo compensatorio respiratorio. Es decir, yo voy a respirar mayor cantidad de veces para que se disminuya el dióxido de carbono, para que compense la acidez que va a tener mi cuerpo, ¿sí? ¿Puedo recuperar el bicarbonato? Sí, lo puedo hacer recuperar en forma externa. ¿Por qué puede haber pasado que se pierda? Bueno, por diarrea, por una falla en el páncreas, por una falla en los riñones que no retienen el bicarbonato, por un exceso de diuréticos, ¿sí?, o por un origen renal propiamente dicho. Acidosis metabólica puede ser también dada por el exceso, ¿sí?, o la descompensación diabética. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Tienen que entender algo. A partir de ahora vamos a empezar a ver. Sí. Hay 4 trastornos: acidosis metabólico-respiratoria, alcalosis metabólica y respiratoria. Para que ustedes entiendan esto, yo siempre voy a decir lo mismo. Ustedes esto no lo tienen que llevar a los fines de, si no tengo la hojita que me dio Hernán, no puedo ver un paciente. Ustedes tienen que entenderlo de otra manera. Se tienen que acordar los valores. Los valores dijimos que oscilaban. El dióxido de carbono entre 35 y 45. La PO2 entre 85, ¿sí?, y 100. El bicarbonato de 22 a 26. Tiene que pensarlo de esta manera. Lo que es el pH. Mido sangre. pH 7.3. ¿Sí? ¿Qué es? pH 7.3. Alcalino. Sí, sí. ¿Alcalino o ácido? Alcalino. Ácido. Ácido. Ácido, porque el pH normal es de 7.35 a 7.45. Entonces, un pH de 7.3 es ácido. Ahí no tenemos duda. No hay duda, ¿no? Ustedes tienen que pensar,
menor a 7,35, ácido, mayor a 7,40, alcalino. Un trastorno ácido. Ahora ya sé que es una acidosis, pero todavía no sé si es metabólica o respiratoria. ¿Sí? Me voy al paciente de vuelta y digo, a ver, ¿cómo está el bicarbonato? Está disminuido. ¿El bicarbonato se elimina por la nariz, por el pulmón? No. No. Entonces, si está el bicarbonato disminuido, no tengo ninguna duda, es metabólico. ¿Sí? Y digo, acidosis metabólica. Está bien, ya sé que tiene. ¿Y cómo lo curo? ¿Cómo lo curo? Y tengo que entender que en primera instancia también seguramente va a estar disminuida la PCO2, es decir, el valor de PCO2 seguramente va a estar en 28, 30. ¿Por qué? Porque el organismo está tratando de que se elimine lo que lo provoca la acidez. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que se descompensó y se transformó en una acidosis metabólica. ¿Cómo hago yo para que no pierda y se me acidifique más? Le pongo oxígeno. Si le pongo oxígeno y hago regular la respiración, hago retener un poquito más de CO2, ¿sí? Seguramente voy a compensar esa acidosis y el paciente se va a compensar. Si yo veo que el paciente pierde por la diarrea, pierde por la materia fecal, pierde porque se le dio muchos diuréticos, ¿qué hago? Le pongo más líquido para que el paciente tratar de... ¿Por qué le pongo líquido? Porque el líquido tenía un pH que oscilaba el plasma a los 7. Es decir, es más bien alcalino. Trato de llevar esa sangre que estaba ácida a un nivel más cercano. ¿Puedo ponerle bicarbonato por fuera? Puedo ponerle bicarbonato por fuera. Por eso es que yo digo, la hojita que yo les mandé es hermosa y es fácil. Yo digo, a ver, acidosis metabólica, me dijo Hernán. Metabólica, bueno, pH bajo, bicarbonato bajo, PCO2 bajo. Y ahora que yo sé que tengo eso, ¿qué hago? Y ahora tengo que actuar como enfermero. Y digo, bueno, si tiene una acidosis metabólica, debo hacer mecanismo compensador. Debo tratar de la acción que le pasó al individuo, tratar de neutralizarla y tratar de llevarla a un estado donde sea positivo para el paciente. Ahora, bueno, acá dice el estado clínica, hiperventilación, respiración, taquicardia, vasoconstricción, ¿sí? El potasio puede presentar, puede estar normal o no, ¿sí? Alcalosis metabólica. Habíamos dicho anteriormente acidosis metabólica. Ahora la alcalosis metabólica. ¿Cómo va a estar el pH? ¿Bajo o alto si es alcalosis? Alto, elevado. Por arriba de 7,40. ¿Sí? Y el bicarbonato, que es lo que a mí me hacía alcalinizar el cuerpo, va a estar elevado. Dijimos que el bicarbonato no tenía nada que ver con la respiración. Así que si el bicarbonato estaba por arriba o por abajo, es lo que a mí en este caso me determina, ¿sí?, si es respiratorio, ¿sí?, o metabólico. Si está elevado, voy a decir que el bicarbonato, ¿sí?, me hizo esta alcalosis y es metabólica. Y vamos a empezar a ver. Vamos al segundo valor que yo quiero ver. La PCO2, ¿sí?, va a estar o normal, ¿sí?, o compensando, ¿sí?, y va a estar como aumentado, disminuida, va a estar, ¿de qué manera? Normal o aumentado. Y esto es lo que a mí me hace que trate de ganar o perder normal o aumentada. Lo único que me va a determinar si la alcalosis es metabólica es el bicarbonato. Ustedes, cuando lleguen a la hojita esta que yo les mandé ayer, van a encontrarse todas las flechitas, ¿sí?, y les va a decir
¿Qué es lo que tiene que estar aumentado o disminuido? Una cosa es verlo en un papel y otra cosa es verlo directamente sobre el paciente. Es raro llegar a una alcalosis metabólica. De hecho, es el caso que menos se va a ver, pero es importante que nosotros entendamos que puede haber. ¿Por qué puede haber una alcalosis metabólica? Bueno, puede ser que por haberle puesto mucho oxígeno y el oxígeno hace que el paciente, ¿sí?, se oxigene más, no haya un intercambio o se haya aumentado la PCO2 por la demanda de oxígeno, es decir, le di mucho oxígeno y ahora tengo que, la reacción química la tengo que sacar del cuerpo. Por eso es que el oxígeno se transforma en algo medicinal, ¿sí? Y acá dice, causas, pérdida de ácidos, ¿sí? He perdido los ácidos, digestiva, renal, por lo general todo lo que va a hacer me va a llevar a una alcalosis metabólica. Si mi riñón ha actuado de retenedor de bicarbonato en exceso o he tomado muchas sales, ¿sí?, me he puesto alcalino y esto es nocivo para la salud. Bien, estoy medio acidosis y vamos a pasar a la parte, vamos a terminar los cuatro opciones que puede pasar. Acidosis respiratoria. Si digo acidosis, ¿cómo va a estar el pH? Bajo. Bajo. Ácido, pH bajo. ¿Sí? Y acá, a diferencia del resto, voy a encontrarme con un bicarbonato que va a estar relativamente normal. El valor normal del bicarbonato era entre ¿qué? Entre los 22 y los 26 miliequivalentes. ¿Entienden por qué yo tengo que ver primero el pH y me va a determinar si es, ¿sí?, si es ácido o alcalino? ¿Sí? Si hay desequilibrio en el bicarbonato, me va a determinar si es respiratoria o metabólica. Si el bicarbonato está alterado, va a ser metabólica. Si el bicarbonato está normal, ¿sí?, va a ser respiratorio. Y ahí me voy a ir a la PCO2. Y digo, bueno, me voy a ver, ¿cómo está? Bicarbonato normal. Perfecto. ¿Cómo está el CO2? Bueno, che, mirá, el CO2 está muy elevado. Y si está muy elevado, estoy reteniendo dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es ácido. Entonces, automáticamente, pH disminuido, bicarbonato normal, PCO2 aumentado, acidosis respiratoria. ¿Qué debo hacer? Tratar de que le pongo más oxígeno, voy a tener más gasto, más desecho. En una acidosis respiratoria debo tratar de que el organismo libere el dióxido de carbono que tiene adentro. Esto es muy común, ¿saben en qué pacientes?